Buen día, Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ari? ¿Qué tal a todo el equipo? ¿Todo bien? Hablando del Messi de las finanzas personales. Messi de las finanzas. Sí, o que va elude al fisco sería Messi en ese caso. Es impactante porque vos ves, en general, la mayoría de los economistas del establishment tienen esta modalidad patrimonial afuera del país, ¿no? O sea, Sí. que opinan de la economía argentina, pero la mayoría de su patrimonio está afuera. Sí. O sea, esta casi esquizofrenia de no creer en lo que profesan, ¿no? Sí, sí, a mí me impresiona. Debería ser también algún tipo de legislación, creo, a futuro. Tal vez no tiene que ver con la columna, pero, che, vas a ser funcionario argentino y Sin duda. trae la plata, qué sé yo. Me acuerdo, ¿se acuerdan la frase? Bueno, dos cosas me vienen a la mente con respecto al tema patrimonial, que leí tu nota, me pareció muy buena. La entrevista, aquella famosa entrevista que le hace Fontevecchia de Narváez, Ajá. ¿no? ¿Se acuerdan que de repente Fontevecchia le dice, vos pagás menos impuestos que yo? Sí. Y tenés un patrimonio. Y de Narváez estaba en campaña aparte, y Narváez le recomienda, mira, tenés que estructurar, te voy a pasar el contador. Claro, te recomiendo mi contador. Un rato obscenidad Tremendo. televisivo impresionante, pero bueno, habla mucho de Sí. la Argentina, sin duda. Tienen una contabilidad muy creativa. Exactamente. Bueno, trajiste un libro, ¿y qué trajiste? Mira, una de las promesas era ir recomendando también Perfecto. A ver. libros. Pasa. Este es de un autor español, Javier García. Javier García. China, amenaza o esperanza, la realidad de una nueva revolución pragmática. Hoy tenemos la primera edición de Argentina. Perdón, ni presenté la sección porque nos pusimos a la... Dale, Hoy arranca un desastre lo mío. Hoy arranca Argentina con Sabino Vaca Narvaja, que vamos a tener... libro. ¿Querés? Pasa el libro. Vamos a tener cada 15 días acá para hablar de todos estos temas, que tienen mucho que ver con pensar un país, ¿no? Exactamente, sin duda. De hecho, yo siempre que trabajo el tema de China, le digo que es una invitación para pensar el desarrollo argentino, ¿no? Claro. Estamos en un momento histórico y la complementariedad que tiene China con Argentina, la verdad que es interesante. Y en ese sentido, ¿no? Mirar cómo el potencial que tiene para países como Argentina, bueno, ni hablar, esto se amplía a los BRICS, a los emergentes en general. Pero les hablo un poco de este libro. Es de los tuyos, Sabino. Mirá qué es esto. No, es un desastre. Todo marcado. Re a favor, los libros se escriben. Lo Estamos muy escribo, a favor de eso. No, pero lo aparte... subrayo, doblo las hojitas, ¿no? Es un desastre. Sí, Vos sabés que en claro. estos casos es tan interesante leer el texto como leer las anotaciones también del Obvio. No, es que la idea anotaciones es, que lo yo voy leyó. a traer mi biblioteca personal y para recomendar Buenísimo. cada... Uy, me encanta. Empiezo con uno, les digo por qué el de Javier García. Primero porque es bastante contemporáneo, ¿no? Sí. Yo siempre, por supuesto, yo recomiendo el libro sobre China, On China, de Kissinger. Pasa que es un libro que, acuérdense que está en el contexto de lo que fue la diplomacia del ping-pong, el llamado relanzamiento de las relaciones chinas norteamericanas y el famoso viaje de Nixon en el 71, perdón, de Kissinger primero en el 71 y después en el 72, donde se recomponen las relaciones diplomáticas. Sí. Bueno, y Kissinger hace este libro, que es un libraco bastante grande, pero yo lo recomiendo porque, más allá de que está escrito en otro momento, otro periodo histórico, tiene bastante vigencia en la profundidad de análisis que hace Kissinger, yo creo que también su equipo de investigación, su fundación, y sigue teniendo vigencia. Pero este es mucho más contemporáneo Bien. y se mete con temas muy polémicos, pero quiero hablar también del autor. Javier García, porque fue muy conocido, porque él trabajaba para la agencia EFE, como corresponsal de la agencia EFE en Beijing. Y La agencia vendría a ser la Telam española. exactamente. Y él renuncia a la agencia cuando la agencia le empieza a decir que tiene que ser más crítico con las opiniones que está dando de China. Entonces él renuncia, después lo podemos buscar en un tuit histórico que generó como un montón de tendencias, porque él dijo, mira, yo voy a ejercer como periodista, quiero contar lo que está pasando en China real. Wow. Que fue un momento interesante y después, bueno, hoy es un periodista también que trabaja en varias universidades de China, vive parte en China y parte en España, y bueno, y este es su último Excelente. libro. Ediciones, a ver a quién se lo mangueamos. Acá hay. Acá. Acá, ya Sí. sé a quién mangueárselo. Perfecto. Pero la verdad que yo lo recomiendo y como dije, se mete con temas polémicos. Por ejemplo, uno de los capítulos habla sobre el tema de las minorías uigur. Acuérdense que yo siempre digo China tiene 55 minorías étnicas, donde la mayoritaria es la etnia Han, pero después hay otras 54 con una participación muy fuerte. Una de ellas es la uigur, que acuérdense que se da esta cuestión contradictoria donde vos tenés o hipócrita
a Estados Unidos velando por los derechos de los musulmanes, principalmente por esta minoría, porque hay, acuérdense, las últimas causas de Naciones Unidas promovidas por Estados Unidos de investigación de violación de los derechos humanos de esta minoría. Mirá. Y Javier García hace una investigación muy profunda, viaja a Xinjiang, que es este territorio autónomo gobernado por la minoría uigur, y hace una explicación muy detallada de todo ese proceso, y bueno, y sienta, la verdad que para mí es muy interesante, y también que un europeo Claro. hable sobre China en ese sentido, así que es un libro Excelente. que yo lo Primera recomiendo. recomendación para irnos. Vamos a hacer la bibliografía de esta sección. Che, trajiste como tema planes quinquenales, que a mí me remite a Perón, porque acá tuvimos en alguna época a alguien que hacía planes quinquenales. Exacto, sí, y antes que China, quiero decir, ¿no? Los planes quinquenales que arranca Perón Sí. se inician antes que en China. El primer plan quinquenal de China es en el 53, 1953. Mira. Entonces, esto es muy interesante porque parte bueno, ¿qué pasó, no? China ya va por el año que viene, va por su 15º plan quinquenal. O sea, desarrolló 14 Claro. planes quinquenales. El de Perón se frustró en el segundo plan quinquenal, pero esto es algo que siempre yo me gusta problematizar. El primer plan quinquenal de Perón sentó las bases para muchos de los perfiles industriales que subsisten hoy en Argentina. Por ejemplo, el tema siderúrgico, acuérdense de Somisa, entre muchas otras cosas vinculadas también a la obra pública y a la infraestructura de base. Esta columna de hoy está centrada en la infraestructura, básicamente. Más que los planes quinquenales, por supuesto tiene mucho que ver, pero en la infraestructura. Pero vinculado al tema de los planes quinquenales, por eso digo este periodo que arranca Perón antes que China con los planes quinquenales, y fíjense cómo está China hoy después de desarrollar 14 y cumplir los objetivos de esos planes quinquenales, y cómo quedó Hay alguno Argentina. que no cumplió, dijo, bueno, no. La mayoría se cumplen, los van sí modificando. Ah, ok. O sea, en los quinquenios van asumiendo algunos errores y modificando las líneas de estrategias, o van perfilando, por ejemplo, de los primeros planes quinquenales estaban, como yo siempre explico, más vinculado al desarrollo agrario, y después, por ejemplo, a la parte de infraestructura o industria pesada, y hoy está centrado básicamente en el desarrollo tecnológico. O sea, Claro. según el periodo, ellos van poniendo eje Pero o con el periodo de núcleos 5 años, 5 años, 5 años, 5 años. Tremendo. Al margen ellos tienen planes de 50 años, planes de 30 años, como el que yo siempre hablo del tecnológico de Made in China 2025, lo que se cumplía este año, que es, el eslogan era del hecho el China al creado en China. O sea, van cruzando esos planes quinquenales con planes de 20, 30, incluso planes de 50 años, ¿no? Esa es como la característica central de China, es la planificación. Pero bueno, la idea de esta columna es centrarnos en el gran desarrollo de infraestructura. ¿Y por qué la idea era arrancar con infraestructura? Porque siempre está esta discusión de China, del carácter capitalista, socialista, ¿no? Sí. y de la economía de mercado, sobre todo desde la apertura y reforma de Deng Xiaoping, y de cómo eso va impactando o va desdibujando el carácter de la China comunista en algún punto o la discusión teórica. Pero cuando uno habla de la inversión en obras públicas y en infraestructura, lo que queda claro es el rol estatal. O sea, si hay algo donde queda claro el rol estatal es en la inversión en obra Sí. pública. Entonces, por eso la idea también de hablar de infraestructura nos va a mostrar la naturaleza estatal por encima del esquema del espíritu de mercado de China, que es un poco lo que yo quiero remarcar hoy, porque el que hace infraestructura en la historia de los Estados-nación, pero sobre todo en China, es generalmente el Estado y tiene el rol central, y eso no lo ha perdido durante toda esta apertura económica, ha sido como uno de los ejes rectores. De hecho, el boom de infraestructura se da en este periodo también de apertura económica, ¿no? Pero Claro. la idea es ver cómo va avanzando el esquema de infraestructura en China, y cuando uno habla de por qué China hoy es uno de los actores económicos más importantes del mundo, básicamente yo creo que el tema de la infraestructura es un elemento clave, ¿no? Y hacer una comparación con Argentina, ¿no? Porque Claro, ves hoy, sí. hoy Tenemos- tenés parada la obra pública y ver hacia dónde estamos llevando a Argentina en contraste con lo que es China y lo que hizo con su obra pública, y cómo fue la obra pública y la infraestructura un multiplicador de su desarrollo, ¿no? Porque Claro. en definitiva es eso. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos como el gran desarrollo del subte, el gran desarrollo del sistema ferroviario, obras de infraestructura, digamos, como las Tres Gargantas, que es la represa hoy de las más grandes del mundo, y cómo después, además de gran esquema de infraestructura interna, China va internacionalizando su plan, ¿no? Va globalizando su esquema de infraestructura, y acá aparece la iniciativa hoy paradigmática, que es la iniciativa de la Franja de la Ruta.
retomando este esquema de comercio antiguo de la Franja y la Ruta, que es el que se llama One Road One Belt, que hoy es el plan de infraestructura más grande a nivel mundial, que para hablar de números representa, acuérdense, el plan Marshall después de la Sí. posguerra, de la segunda posguerra. Bueno, esto en términos económicos hoy es 10 veces el plan Marshall, ¿no? Y, por supuesto, no son comparativos con respecto a, acuérdense, el plan Marshall fue de 4 años, esto tiene una planificación ya de 10 años, pero en términos monetarios son lo que representó ahora económicamente 10 veces más y cuando culmine o cuando esté más maduro va a representar mucho más. ¿Qué es esto que estamos viendo en pantalla? Perdón, 2008-2020. Estamos Acá- viendo China y redes de qué es esto. Este es, fíjate, la explosión de lo que es las redes ferroviarias, ¿no? Eso es Acá tren. están todas las redes ferroviarias. Fíjense que eso es toda China. Fíjense la extensión que tiene China Sí. y cómo es el entramado ferroviario federal. Pero pará, eso, Acá hay líneas de 2008 transporte. ¿Posta? ¿No es 1908? No, 2008, porque ¿No había nada? no, y bueno, con respecto al subte, por ejemplo, los años 90 había Sí. solo 2 líneas de subte en China. La de Beijing y la de Tianjin. Sí. Hoy hay 8.788 kilómetros de subte. O sea, es la red de subte más grande del mundo. Sí. Si lo comparás con Estados Unidos, que es el segundo más grande, Estados Unidos tiene 1.300 kilómetros de subte. O sea, Pero me impresiona el periodo de tiempo. Vengan a YouTube, así lo entienden. Estamos viendo un mapa de China que dice 2008-2020, o sea, 12 años. sí, En el de 2008 no hay nada, es un desierto de trenes. De trenes estamos haciendo. estamos hablando del sistema ferroviario que Sí. está incluido ahí todo. Ahí está alta subte también. velocidad. Ok. No está incluido subte. esto es trenes. Esto es trenes. Está incluido transporte, Y el- pasajeros de mediana. Ok. Porque ahora, eso estamos hablando de un total de casi 150.000 kilómetros de trenes de vías férreas, de las cuales 50.000 son de alta velocidad. O sea, Claro. acá estamos hablando Nunca de viajé en 2020. eso, porque me imagino que viajaste. A partir del 2015, no, los videos mira, es alucinante la parte ferroviaria y también de subte porque uno entra como en un plano de ciencia ficción. Claro. O sea, el programa anterior hablábamos que yo le decía, el impacto más grande de uno cuando uno visita China es la infraestructura. Pero sobre todo, yo creo que a ver si podemos ir compartiendo videos Tenemos, de ¿no? las Para estaciones verlo de de los trenes, las trenes. estaciones de subtes son realmente de ciencia ficción, ¿viste? Un nivel de diseño increíble. Hace poco se había hecho viral un youtuber que había ido a China porque en realidad va recorriendo el mundo y mostraba y él mismo estaba sorprendido, si se quiere, de toda la tecnología y sobre todo esto de la infraestructura de las ciudades. El impacto central, Acá cuando estamos uno... viendo esto es Marte, boludo. Exacto, eso era lo que decía él. Fíjate, son las estaciones de subte y de trenes. Esta creo que es la estación de Chongqing, que hoy es la estación de subte más grande del mundo. ¿Subtes eso? Esto es trenes, creo. Esta es la estación de tren de Chongqing. Sí, fíjense por el nivel de las Qué plataformas. espectacular. Pero fíjense el diseño futurista. Futurista, pero también un tamaño y una escala que es muy impresionante. No, esto creo que son 16.000 pasajeros, no sé si era por día, pero una escala realmente impactante. Che, les recomiendo que vengan a YouTube. Lo van a entender igual porque lo vamos contando, pero las imágenes Necesitas son ver las imágenes. Airgraphes hizo 14 planes quinquenales, el año que viene entra en su en el 15º. el 15º. Bien. Pero hasta ahora son 14 cumplidos de realidad, por supuesto. Parte del desarrollo de China centralmente tiene que ver con este gran desarrollo en la infraestructura. Pero acá me quiero referir a una parte también tal vez poco conocida. Yo siempre planteo que China es un estado que está, Occidente generalmente lo visualiza como un estado que está emergiendo, y a mí me gusta hablar siempre de que está reemergiendo, ¿no? Y yo lo pongo siempre en consideración con respecto al tema económico. O sea, China durante, 18 siglos representó casi el centro de la economía mundial. Cuando digo centro, llegó hasta picos de representar el 40% de la economía mundial, ¿no? Hablando antes de lo que fue la revolución industrial, y durante 18 siglos fue el centro del mundo. Hoy, con el gran crecimiento que ha tenido en estos últimos tramos, sobre todo de la creación de la República Popular China, China representa el 18%, de la segunda economía más grande del mundo, el 18%. Entonces, por eso yo hablo siempre de que está reemergiendo, porque está volviendo a Claro, su está orden volviendo natural. a la tierra. O sea, todavía no llegó al 40% que fue al pico. Y en materia de infraestructura, me gusta hacer también la misma analogía. Acuérdense que parte de los íconos históricos de China son la Gran Muralla, este gran acueducto que hizo de Beijing a Hangzhou, o grandes obras de ingeniería. Y acá me gustaba introducir esto, la perspectiva histórica, porque China
tiene algo con respecto a los ingenieros, o a la ingeniería y a la construcción, que es que la sociedad le da mucho prestigio al esquema de los ingenieros, pero mucho prestigio y a la construcción. ¿Qué Eso es no eso se que entiende estamos si es un viendo? tren o una montaña Pues rusa. para mí Son está al revés. son trenes que Está al van- revés el Estamos viendo un video, tren que chicos. vuela. ¿Qué es esto? Estos son trenes y la red también de subtes, que por ejemplo en ciudades como Chongqing atraviesan también edificios. Esto creo que es de Wuhan. Entonces está complementada, son trenes aéreos, monorriles. Acá O sea, dice, primer tren aéreo de Wuhan, sí. Wow. O sea, la red de. Por eso, no solo en Claro. que abarca todo China y es bastante federal, sino fíjense los diseños, porque hay elevados, hay subterráneos, hay de todo tipo. Incluso hay un video de uno que se está proyectando, que es el que levita, que va a ir a 1000 kilómetros de velocidad por hora. O sea, estamos hablando de. Ahí está, no creo Este es que. el Ahí que se está está. construyendo. 1000 kilómetros por hora va a ir eso. ¿No? Que va entubado y va levitando. O sea, Ah, este ok. es lo que está proyectando China, ¿no? Fíjense el nivel de... Estamos hablando de que hoy los trenes de alta velocidad en China van a 400 y pico de kilómetros por hora. Bueno, va a más que duplicarlo, la ¿Cómo velocidad. está acondicionada Ay, la cabina para que uno no sufra ahí No, adentro? es impresionante. Cuando uno va en los trenes de alta velocidad, siempre está la prueba esta, vos pones el vasito de agua en la ventana y no se mueve. O sea, es un nivel de ingeniería, y no estoy hablando del que levita, ¿no? Que tiene menos roce. Y hay como mucho foco en esto, ¿no? En transporte de pasajeros. Bueno, en realidad es integral, ¿no? Esta Ok. red de ferroviaria es integral, pero sí, acuérdense que China tiene distancias enormes, entonces Claro. la conectividad, y tener una población muy grande, entonces la conectividad de pasajeros pasa a ser un elemento central. Y repito, el carácter de inversión pública, ¿no? Porque todo esto obviamente no lo puede hacer el sector privado, y esto es lo que te origina desarrollo, ¿no? El agente multiplicador de la obra pública no es solo para mejorar las condiciones del trabajador, sino para generar la conectividad también económica y los flujos. Y después fíjense esto que hablamos, los planes quinquenales. Esto se va también ampliando no solo a la parte ferroviaria, sino en este capítulo, en este último plan quinquenal, vinculado al tema de las redes tecnológicas, ¿no? De fibra, de 5G, de telecomunicaciones. O sea, estamos hablando de una visión integral Sí. de la cuestión de desarrollo. Pero No, te quería preguntar, Sabino, en el caso de esto, ¿participan empresas privadas también en la construcción, además del Estado, y empresas privadas solo de China o empresas privadas también de otros lugares? eso es muy importante. Generalmente son empresas estatales. O sea, más allá de este proceso de apertura, de economía de mercado, de privatización que hizo China, el Estado chino dejó en los agentes estatales claves, en lugares estratégicos como el tema de la obra pública, el control estatal total. Estas son generalmente empresas ¿Es una estatales. empresa pública de obra pública? Exactamente, son empresas estatales que son, por ¿Y ejemplo... funciona bien? Porque yo siempre tengo la duda acá, ¿viste? Vos decís, tenés que hacer siempre obra pública, tenés que siempre contratar una grúa, qué sé yo, por poner un ejemplo, o lo que sea, o una cementera. ¿Por qué no tener una estatal y no tener que andar contratando siempre? O que compita incluso. El caso paradigmático es China. ¿Pero funcionan? O Sí, sea, no y hay... Fíjate cómo está el crecimiento de China con respecto a la obra pública, y ahora no solo, porque yo les hablé de esta etapa de globalizar la gran infraestructura que hizo China, porque ahora está, o sea, fíjense este desarrollo, estamos hablando de que hoy ya 55 ciudades chinas de escala grande ya tienen redes de subtes que sobrepasan cualquier país de Europa o incluso de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un nivel de red y sofisticación de la infraestructura realmente impactante con respecto, si uno ve, seguir hablando de infraestructura, el consumo de cemento, fíjense este dato, del 2011 al 2013, China consumió más cemento que en todo el siglo XX Estados Unidos. O sea, ¿Qué periodo? Perdón. en 3 años, del 2011 al 2013, China consumió más cemento que todo el que consumía Estados Unidos en todo el siglo XX. No paran de construir. Y lo mismo con respecto al acero, o sea, y esto te grafica el nivel de desarrollo e inversión en infraestructura que tiene China, y esto, obviamente, China lo está globalizando. Un poco la iniciativa de la Franja y la Ruta es llevar la inversión a escala global con este esquema de créditos muy blandos. Acuérdense que Argentina también fue beneficiaria de eso, el Claro. plan de 10 obras de infraestructura. Ahora vamos a hablar también de la infraestructura financiada por China y Argentina. Y para poner un ejemplo, hoy China es el primer inversor en obra pública de África, de toda África. Claro. Te freno un cachito, porque hace un rato, para hacer ida y vuelta con Argentina, mostrábamos el mapa de trenes en China, que pasó de nada a un montón. Y acá tenemos el mapa al revés, este es el nuestro. Exactamente. ¿Por qué nos querés deprimir así un lunes? Bueno, ¿Vos pero querés que porque llore? es un poco la idea. Bueno, pero Este es el mapa nuestro, que era un mapa de trenes
muy con el centro en el puerto, ¿no? Este era un Exacto. mapa de Sí. trenes diseñado Sí. por los ingleses para Sí, extraer... ves el esquema de anillos con la Claro. centralidad del puerto de Buenos Aires. Claro. Pero bueno, por lo menos existía. No había trenes verticales, no sé si ven. No hay una sola línea que cruce verticalmente, tipo Ruta 40, los trenes. Pero Y era una linda base para laburar encima. No, es claro, una porque buena después ahí base. puedes hacer, exacto, horizontales y claro, mantener exacto. ahora no. Fíjense el mapa de la derecha, cómo quedó actualmente, la cantidad del famoso ramal que para, ramal que cierra. Bueno, ¿no? es que Estos son los 90. si vos ves el estancamiento productivo, el cuello de botella productivo que tiene Argentina, básicamente es por infraestructura. O sea, vos tenés cuello de botella en generación de energía, en transmisión de energía, en redes ferroviarias. Nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, la minería y no tenemos energía. Ahora aparece esta cuestión de los paneles solares como posibilidad de armar enclaves que generen energía más allá de la conectividad que implica. Pero Claro. Argentina, si no tiene infraestructura, está no destinada puede producir. a Por ejemplo, a no puede estancarse. sacar los minerales de donde estén. Por poner un ejemplo, digo, pero si vos no, por ejemplo, ahora vos tenés un sistema que está parada la obra pública, entonces Argentina hoy tiene, o sea, la cuestión de que estamos viviendo una especie de industricidio. Otra vez, Entonces, sí. claro, vos tenés el consumo de energía, gracias a eso bajó, entonces vos no tenés un pico de consumo de energía porque tenés el sector industrial parado. Pero cuando el motor industrial empieza a arrancar, nosotros tenemos cuello de botella con respecto a la generación de energía y a transmisión. Y muchas de las obras que se planteaban con China, y volvemos acá a la cuestión de la complementariedad y el desarrollo chino compartido, argentino, y mirando también en China como actor que te financia créditos blando en infraestructura. Acuérdense que nosotros teníamos proyectos como nuestra cuarta central nuclear Atucha 3, el esquema ferroviario, estaba Belgrano Carga, San Martín, estaba el esquema de generación, por ejemplo, el fotovoltaico, que sí, uno se concluyó, que es el parque Cauchari, pero también que tenía ampliación, están las represas. Hay un montón de obras de infraestructura que planean básicamente generar más energía, generar líneas de transmisión y fomentar el desarrollo argentino, ¿no? La verdadera manera de fomentar el desarrollo es el con tema esto, de la infraestructura. claro. Y volviendo a lo que decías antes, China desarrolló la infraestructura propia adentro de China, hacia afuera con todo lo que exporta. ¿Por qué le interesa a China desarrollar infraestructura en otros lugares? Bueno, porque... Uno podría pensar, supongo porque le conviene. Por supuesto, primero es el interés estatal particular, ¿no? Que tiene que ver con esto de que China hoy es el estado manufacturero más importante del mundo. O sea, la disputa esta que hay con Estados Unidos tiene que ver con que perdió el tren de estado manufacturero y por eso yo siempre digo que parte del cambio de reglas de Estados Unidos es decir, che, ahora la globalización le está beneficiando solo a China. ¿Por qué? Porque es la que más vende productos manufactureros a menor costo, con lo cual está inundando productos en todo el mundo y eso impacta, por supuesto, en el esquema industrial del mundo. Ahora, parte del desarrollo de China de la infraestructura global, ¿por qué es? Y porque si yo mejoro desde China los ferrocarriles, las redes logísticas, los canales, los puertos, todo el esquema de infraestructura, por supuesto va a bajar los costos de sus productos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, para el comercio con países, con zonas lejanas como América Latina y el esquema de la distancia marítima o la integración con Eurasia, si vos pones ferrocarriles, mejorás los puertos, mejorás la logística, vas a bajar el costo de tu producto, Pero ¿y con por lo qué cual... no lo hizo Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, por eso, porque Estados Unidos en la fase que hablé de Nixon, decidió relocalizar sus empresas por el esquema de la mano de obra en ese momento más barata Sí. en China, es decir, bueno, me globalizo mi sistema de industrias y eso me va a generar un esquema más competitivo porque la mano de obra es más barata, ¿no? Acuérdense que el primer boom de recepción de inversión extranjera directa, que fue uno de los países, aún hoy mantiene esta gran inversión extranjera, tiene que ver con las condiciones que va generando China para el tema, entre ellas en su momento era la mano de obra barata, pero China, ¿qué te decía? Bueno, perfecto, yo te doy este esquema de mano de obra barata, pero vos me tenés que transferir tecnología y hacerme participar en las empresas. 30 años después, China tiene la industria automotriz que le compite, Claro. por ejemplo, a y ahora Tesla. dice, produzco acá y lo llevo yo al mundo en vez de... ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Y fíjense, Trump dice, no, tengo que volver a la primera fase del desarrollo norteamericano, que es la fase industrialista. Sí. Entonces vuelve, que en realidad no es solo Estados Unidos, fíjense que el mundo está volviendo hacia un esquema proteccionista. te hago una pregunta, Está como Sabino. copiando el modelo chino. Sí, sí, en algún punto. ¿Esto lo hicieron a propósito los chinos o se les dio? Digo, porque por lo que contaste recién, Estados Unidos dijo yo relocalizo, ¿no? Entonces tengo fábrica en China y China dice, venga a la fábrica, tengo laburo para mis habitantes y encima me quedo con el desarrollo tecnológico y aprendo a hacerlo. Exacto. Y ahora que aprendió a hacerlo y tiene la fábrica, le dice, ahora se quedan acá, te lo vendo yo al mundo.
Es que se da algo... ¿Lo pensaron así? O sea, ¿fue planificado? No, China lo va planificando en función de su desarrollo, ¿no? De su desarrollo nacional y después, para completar la última pregunta, o sea, China lo piensa en función, por supuesto, de sus intereses. Sí. Primero, de decir, bueno, yo necesito mejorar las condiciones logísticas para abaratar los costos de mis productos, pero también lo piensa en función de una modalidad de desarrollo que China realmente cree. China tiene una visión universalista y cree que el desarrollo está ligado a la infraestructura. Por eso pongo el caso de África, un continente que fue olvidado por Europa, Sí, o saqueado pensado y en temas después, de saqueo, y China está invirtiendo en infraestructura, y fíjense lo que está pasando con muchos países africanos, que están creciendo en algunos casos a tasas chinas, al 9-10% y en otros casos al 3-4%. O sea que se puede, yendo a esta fusión argentina, digamos, se puede tener un vínculo con un país tan potente que te beneficie. O sea que al final de la cuenta... Sobre todo con países como China, pero tenés que problematizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque si no volvemos, por eso también en el gráfico de la matriz ferroviaria vinculado al esquema de Inglaterra, sobre todo, y al esquema exportador, donde vos decís, vos lo que tenés que resolver primero es tu propio plan de desarrollo. O sea, no te va a salvar ningún Estado, ni China, ni Estados Unidos, si no tenés un plan de desarrollo propio. Una vez que tenés tus objetivos, tu plan de desarrollo, sí, tenés esta oportunidad donde China es un Estado que hoy, casi el único, te diría, que financia obras de infraestructura de gran calibre. Si no te desarrollan en función de sus intereses. Exactamente. Entonces, que es como te desarrollaron los ingleses. Parte de la problematización que hacemos nosotros del tema de China, también como región, porque otra cosa importante es que si no nos pensamos como región, vamos a estar en una relación asimétrica por este peso económico. Entonces, nosotros tenemos que pensar esta nueva etapa del mundo de reacomodación mundial en una función nacional, de intereses nacionales, pero yo creo que también a escala regional. Por eso pongo el ejemplo que China tiene ya de 2008, actualizado en 2016, un libro blanco para lo que quiere de América Latina, y nosotros no tenemos nada parecido para lo que queremos de China. O sea que, claro, tu planteo es, pensemos nuestro desarrollo y después le vamos a buscar a China financiamiento. Argentina debería tener, por lo menos, retomar los planes quinquenales. Mínimo, un esquema de planificación en función también de tus objetivos nacionales. De nuevo, yo creo que hay que mirar los regionales. Yo creo que las obras de infraestructura tenemos que pensarlas a nivel regional. O sea, yo volvería al esquema de los corredores bioceánicos con Chile, porque hoy la dinámica comercial está por el Pacífico, por eso está, fíjate, la inversión del puerto de Chacay. O sea, China hoy, de los 10 puertos más importantes del mundo, 7 son de China. Eso tenemos para mostrar. Vale, tenías una pregunta vos mientras preparemos lo de los puertos. Pero va relacionado con esto que está contando Sabino, el tema de vos tenés que también sentarte en la mesa de negociación con China y decirle a ellos los que vos necesitas o vos querés. Digo, a vos te tocó estar directamente en esa mesa con funcionarios. ¿Qué posibilidad tiene un país como la Argentina, como potencia media, de sentarse y decirle, ¿no? O sea, a mí me interesa esto, hagamos eso que vos pedís, pero también contemplame esta parte. Bueno, el caso paradigmático, además de Argentina, también es Brasil. Pero en la región, que esto es lo interesante, China no es que te impone, porque del otro lado vos tenés imposición, restricciones, aranceles, sino que China te propone un camino de construcción, como dicen ellos, compartido. ¿Y por qué pongo esto? Porque, por ejemplo, con Chile tiene Tratado de Libre Comercio. Ahora, con Argentina y con Brasil, que necesitamos proteger nuestro sector industrial, tiene asociación estratégica integral. Entonces, fíjate que el modelo se construye bilateralmente y es en función de tus necesidades nacionales. Porque el desarrollo de China, y eso lo tienen bien claro los chinos, tiene que ver con adecuar el programa a sus necesidades nacionales. Acuérdense que China viene de la República Popular China de una tradición teórica que es el marxismo, y lo va adecuando, ¿no? Porque el núcleo del marxismo era la lucha de clases, y en un momento China hace esta magia de decir, con Deng Xiaoping, decir, bueno, en realidad la lucha de clases va para una etapa posterior porque nosotros todavía no entramos en una fase de desarrollo capitalista, ¿no? Esta es como la primera adecuación, o a muchos teóricos dicen la cinización del marxismo, ¿no? Entonces meterle lo que se llama el socialismo con características chinas. Entonces yo creo que ahí la reflexión de Estado como el nuestro, que tenemos nuestra propia doctrina, nuestro propio corpus también ideológico de teorías, es discutir esto, cuáles son nuestras identidades nacionales y nuestros vectores de desarrollo en función de esta organización mundial novedosa, este reacomodamiento que está sucediendo. La clave es tener claro vos qué querés. Es que por eso digo, acá no te salva nadie. Pero vos decís que una vez que tenés claro, con China se puede negociar. Es que estamos en un momento si no te pasan por encima también, digo, si no tenés claro. No, claro, por supuesto. Como todo, el interés nacional, si no lo adecuás, si no lo discutís en base a tu interés, va a prevalecer el del otro. Claro. Y sobre todo actores tan grandes. Claro. Por eso yo digo que, siempre repito que nosotros en este momento estamos en el peor de los mundos y hablo de las dos subordinaciones.
una subordinación, como nunca en la historia argentina, política a Estados Unidos, y una subordinación económica a China. Fíjense que si vos abrís el comercio con Claro. un gigante como China, Chau. va a pasar lo que está pasando, destruye todos tus sectores productivos. Y de nuevo, no es que China te lo impone, Sí, porque sí. fíjense que en nuestro momento, en la negociación nuestra, nosotros le decíamos a las industrias que venían a invertir en litio, vos querés meter litio, perfecto, pero acá tenés que asociarte a YPF Tech, a YPF Litio, vos tenés que generar ¿Y lo aceptaban? vectores. Claro, La semana pasada veíamos el caso de Asindar, que Asindar tenía un producto histórico acá que era el alambre galvanizado, que es el alambre del campo, exacto. ¿no? Sí, sí. El de la tranquera, no sé tanto tranquera, el de la... Sí, de los... El que marca los campos, no sé, Exacto. me va el término. Pero ese era como el producto estrella de Asindar. Lo están trayendo de China. Bueno, por eso, pero va a pasar, fíjense Sí, que China está igual con los caños sin costura, o sea, va a pasar con todas las ramas. Y acá, digo, por eso digo que en esto hay que acompañarlo a Techín, en este sentido, porque nosotros tenemos que también proteger nuestros sectores nacionales estratégicos. Y de nuevo, en la negociación con China, a diferencia, por eso digo que el mundo está viviendo cambios trascendentales y también esto que está pasando con Trump es interesante porque devela que, por ejemplo, esta naturaleza de los aranceles de este último tramo tiene que ver mucho más con una naturaleza política y económica. Fíjense esta sanción a Brasil por el solo hecho de algo insólito, ¿no? Porque el Tribunal Supremo condena a Bolsonaro y Trump sale a imponerle, acuérdense que Trump, a todos los países, porque se vendió como que el 10% de arancel a Argentina algo positivo, ¿no? Yo les quiero contar que ese 10% fue a Colombia, a Venezuela, o sea, el único país que sufrió un poco más fue Brasil por un tema político, en un hecho insólito, por eso digo que es antieconómico, porque el segundo socio comercial de Brasil es Estados Unidos. Y créanme que es falso lo que dice Trump, porque es deficitario para Brasil, es superavitario la relación económica. Entonces, era algo totalmente ventajoso para Estados Unidos y por un esquema político le impone un 50% de aranceles, que es básicamente detener el comercio entre los dos países. O sea, fíjense el impacto. Pero lo que va a generar eso es de efecto inverso, ¿no? Porque la política de arancel de Trump, la primera, aceleró el proceso de desarrollo chino y de innovación tecnológica china. Acá Brasil, ya dijo Lula, que la verdad que respondió muy bien en términos de autonomía y soberanía, va a buscar alternativas. Bueno, una alternativa, por supuesto, va a ser China, porque es otro de las cuestiones que hay que discutir de fondo con Argentina, es que Estados Unidos vos sos competitivo, no sos complementario. Claro. Entonces, yo siempre digo, vos no tenés que pelearte no tenés la necesidad de pelearte con ningún actor, y menos con los actores más importantes de la economía. Pero sí tenés que identificar cuáles son los que tenés más potencial de desarrollo, como en este caso de la complementariedad. Recién mostramos trenes. Teníamos para mostrar puertos, que es un tema clave también, ni hablar para nosotros, que somos un país con una costa impresionante. Estamos mostrando estos puertos chinos. ¿Por qué? Bueno, esto que hablábamos de los 10 puertos más importantes, 7 son chinos, que marca el control también logístico. El comercio mundial centralmente es marítimo. Acuérdense en el momento de la pandemia o en el momento cuando alguno de los estrechos se colapsaba, el mapa de los barcos estaban parados o varados y la mayoría del comercio se hace vía mar. Entonces el control de los puertos pasa a ser algo estratégico y parte del declive de Estados Unidos, acuérdense que cuando asume Trump, él hace hincapié mucho en lo que es el canal de Panamá, el Golfo de México, Groenlandia, porque está hablando, acá hay una nueva ruta que es la ruta del Ártico, vinculado al deshielo, al cambio climático, que hace navegable toda esa zona y pasa a ser un flujo también de logístico importante para el comercio mundial. Y fíjense, esta inversión enorme en el puerto de Shanghái de Perú, de China, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuando Trump empieza a ponerle condiciones a Panamá con respecto al canal, el segundo usuario del canal de Panamá, el primero de Estados Unidos, el segundo es China. Entonces fíjense que es muy impactante para China buscar alternativas. O sea, cuando Estados Unidos va poniendo aranceles, China lo que va haciendo, cuando Estados Unidos le restringe los semiconductores, va buscando alternativas y va desarrollando, bueno, y va logrando esos hitos. Y el caso del puerto de Shanghái, Perú, es claramente una manera de buscar alternativa, ahora sumado a una vía férrea que lo une al puerto de Santos, con lo cual tendría este corredor bioceánico de Atlántico y Pacífico y podría utilizarlo. Tenemos la imagen, a ver, ¿es este que estamos viendo, el de Shanghái, el de Perú? Este creo que no es el de Perú. El de Perú aparte tiene una particularidad que está autonomizado. O sea, vos tenés, porque tenés esta cuestión también en China, que tenés puertos que están totalmente autónomos, ¿no? Con la tecnología 5G
y tenés estos camiones que son planos que llegan a los containers con un nivel de eficiencia realmente impactante, y ese desarrollo de la tecnología es lo que está pasando en esta etapa de infraestructura Claro. china, que está a niveles de ciencia ficción también, ¿no? Y ese corredor entonces que podría suplir al Canal de Panamá va de Perú a Brasil con un tren en el medio. Con un tren bioceánico muy importante que está financiando China, y que es que va a unir el Pacífico. ¿Y nosotros podríamos tener uno igual acá? Nosotros podríamos Estamos tener- más cerca. Hay proyectados históricamente más de 3 o 4 corredores bioceánicos. Sí. Tenés uno, por ejemplo, bastante interesante en lo que es Catamarca, Sí. el Paso San Francisco, que era uno de los que está bastante estudiado, donde vos juntás también a la región de los puertos de Chile. ¿Y qué tiene Chile? Tiene puertos de aguas profundas. Entonces vos, si unís ese paso fronterizo y mejorás el esquema ferroviario, vos podrías, fíjense este dato, reducir en 20 días el flete marítimo a China y multiplicar la carga por 10. O sea, fíjense en términos económicos, por ejemplo, para el comercio de minerales, Claro. sería muy importante, no tendrías que hacer todo el costo de llevarlo al puerto de Buenos Aires, con lo cual, y ni hablar de todo el tipo de comercio. Yo creo que ahí, bueno, volviendo a Perón, cuando hablaba del ABC y la integración natural con Chile, yo creo que nosotros tenemos que pensar el término de nuestro desarrollo también mucho en función de esta integración con Chile y de esta nueva dinámica que está teniendo el Pacífico, mirando no solo a China, mirando a Asia y mirando también a los emergentes, ¿no? Porque cuando uno ve esta inversión en infraestructura que hace China a través de la Franja y la Ruta, en muchos países, en África, en Indonesia, ya hay más de 150 países que firmaron, y cuando vos ves cómo va impactando esa infraestructura en el comercio, hoy, por ejemplo, el G7, las economías del G7, crecen proporcionalmente mucho menos que las economías de los BRICS ampliados. Claro. O sea, son datos concretos, los emergentes están creciendo con mayor dinámica que los países llamados desarrollados. Entonces yo creo que el futuro del mundo tiene que ver con eso, además, por supuesto, de la cuestión de mejorarle la condición de multilateralidad en los organismos internacionales, reformar el esquema financiero que no sea tan especulativo, sino que sea más vinculado al tema productivo, por eso aparece el Banco de los BRICS. O sea, estamos hablando de un rediseño Sí. a nivel mundial donde los emergentes están tomando un protagonismo muy importante, y no es casual tampoco el ataque que le hace Trump, el otro ataque, además del tema regional y el Canal de Panamá, es a los BRICS, ¿no? El Claro. tema monetario, que es otro de los puntos. Pero volviendo al tema de infraestructura, yo quería... es inabarcable el tema de Sí. China y la Sí. infraestructura. Yo creo, por ejemplo, el tema de subtes o el tema de puertos, podríamos llevarnos 2 o 3 programas, por eso quiero hablar más en términos generales. Ah, el de subte no lo vimos. Pero Lo volviendo, mencionamos apenas, y ahora pero- vamos a ver algunas estaciones de subte realmente increíbles. Sí. Y hay un video muy interesante mostrando, comparando lo que es el subte de Nueva York, porque también se da ese contraste. Claro. Se da ese contraste de estos... El subte de de Nueva estos- York, que yo recuerdo, está bastante bien. Sí, pero fíjense las imágenes que comparadas con los subtes chinos que digo de ciencia ficción. Sí, no, el de Nueva York es contraste, viejísimo. O sea, entras a una o peli. cuando se inundan o cuando cae. Sí, O sea, realmente sí, sí, sí. vos ves el esplendor de la inversión de Estados Unidos, que está en el siglo XX, y lo de China que Y lo sigue dejaron sin ahí. parar. ¿Tenemos Exactamente. imágenes de eso? Y quedó como congelado, ¿no? Que es realmente... Ahí está. Este es el de Nueva York. Y vos lo ves, comparás con los subtes de China, y la verdad que hay un cambio de ciencia ficción. Entonces, Que es un subte viejo, digamos, qué sé yo. esto es interesante porque... Anda bastante bien, te voy a decir igual. Yo las veces que estuve, te movés bastante bien en Bueno, te subte. invito después que vas. No fui a los China, subtes bueno, mira, chinos. te tiro el... Pero pero sí, son subtes muy viejos, estaciones viejas, sí, no es... ¿Y qué? ¿Y a ver el chino? Pero fíjense, China, 8.788 kilómetros contra 1.300. ¿Cómo se queda Estados Unidos? Claro, O sea, en las redes de subte. acá está subte. Es una estación. O sea, por eso, fíjense solo la estación y después la velocidad, todo, el diseño. O sea, por eso estamos hablando... Es como entrar a una película de ciencia ficción. Sí, es Esto una nave. ya está eso. en 55 ciudades chinas. No es que está... 55 ciudades tienen ya subte. tienen red de subte a Espectacular. escala grande. Acá tenemos La red de un cuarto. Shanghai hoy es la red más grande del mundo de subte. O sea, de nuevo, volvemos a los años 90 con solo 2 líneas de subte China. Fíjense lo exponencial. Pero quiero cerrar la idea del esquema del rol de los ingenieros porque me parece Sí. interesante. También en términos históricos. O sea, varias de las dinastías y el prestigio social que tiene China tiene que ver con la historia de China. Varias de las dinastías chinas también llevaron y desarrollaron obras de gran calibre, la Gran Muralla, el acueducto, la ciudad prohibida, desplazaron varias veces el centro político de China,
Y el rol de los ingenieros, el ingeniero en China, en algunos casos, vamos a nombrar dos, son venerados como dioses. O sea, por eso digo que es interesante la concepción cultural vinculada al tema de los ingenieros. Vos tenés el caso de Luang, que es como el ingeniero más importante en términos históricos de China, que fue anterior a lo que es la época imperial, o sea, más o menos en el año 500 a.C., y que es como considerado, hay templos de Luang. Luang. Lubang. Después lo googlean, ha inventado un montón de herramientas, entre ellas tiene uno que es el cubo de Luang, es como una especie de cubo Rubik, pero distinto. Pero es una persona venerada que, por ejemplo, el premio más importante de la construcción en China, a estas empresas estatales, pero que, como decía Mariano, también en obras más chicas hay inversión privada, eso también quiero destacarlo, pero las grandes, las estratégicas, son encargadas por empresas estatales. Entonces, el premio más importante, que sería como el Oscar a la construcción, es una estatuilla de Luang. Digo, para recalcar la importancia que le da China al esquema de los ingenieros y a las grandes obras, por eso nombro la Gran Muralla. El otro muy importante, el segundo en términos, es Li Bin, que es un ingeniero que desarrolla una especie de, no se puede decir represa, pero sí de encausa ríos en la provincia de Sichuan. Y Li Bin, ¿por qué es importante? Porque esto ya estamos hablando de la dinastía Qin, que es la que unifica, donde se inicia el periodo imperial de China, donde se unifica todo China. Y Li Bin hizo una obra hidráulica hace 2300 años que se llama Duyanyen, en la provincia de Sichuan, que gracias a esa obra pudo la dinastía Qin unificar China porque generó en una tierra desértica un esquema de fertilidad y generó la ingeniería para después generar alimentos a las tropas y además. Por eso, fíjense el rol de los ingenieros, pero lo más importante de esta obra de Duyanyen es que 2300 años después sigue vigente. O sea, la obra sigue funcionando. Y es un caso muy importante porque está muy vinculado al tema medioambiental. O sea, en vez de armar una represa, armó un esquema de cauces donde también hace un esquema de irrigación y un esquema térmico muy importante, transformando esa provincia de Sichuan, que es una provincia muy grande. Acuérdense que ¿Y ahí producen comida? Se terminó creando uno de los valles más fértiles de China. China tiene un problema del territorio, que solo es cultivable el 13% de su territorio. O sea, ¿Nada más? China es un país enorme y solo es cultivable, entonces tienen un problema de seguridad alimentaria enorme. Por eso la complementariedad con Latinoamérica, claro, porque van a necesitar alimentos de por vida. Por supuesto están haciendo avances enormes. Sí, pero no te alcanza. ¿Cuántos son? 1.440 millones de habitantes, tenés que darle el tema principal en China es darle de comer a 1.400 millones de personas y garantizar la soberanía alimentaria. Por eso, de nuevo, es estratégico la relación con países como Latinoamérica. Entonces el tema del alimento es un tema central para China. Me quedé con ganas, tenemos las imágenes del corredor bioceánico, porque esto es increíble que quedemos afuera de... No, la verdad que, de nuevo, la parte ahí está, argentina. Mirá, ahí lo estamos mostrando. Vengan a YouTube porque así se entiende por ahí la magnitud de esto que estamos hablando. O sea, ahí tenés un puerto en Perú, toda una línea que cruza todo Brasil, entero, hasta un puerto en Brasil, que no es muy lejos de donde estamos nosotros. No, y de hecho, nosotros nos perdimos la oportunidad. Nosotros proponíamos dentro del esquema de los proyectos que esta es otra cuestión importante, la continuidad. O sea, hay proyectos que obviamente estamos hablando de proyectos que llevan años, ¿no? O sea, por ejemplo, esta represa de Tres Gargantas llevó más de 20 y pico años, Itaipú, que es la segunda represa más grande, llevó 38 años. O sea, estamos hablando de obras que llevan mucho tiempo, entonces vos tenés que tener un acuerdo estatal para estas obras. O sea, políticas de Estado vinculadas a que no te pase lo que pasa, por ejemplo, con las represas, que cambie el gobierno y se para y eso termina impactando en el desarrollo de Argentina. Eso te iba a decir, acá teníamos y se frenaron. Por eso digo que con estas cosas nosotros tenemos que generar consenso estatal, sobre todo en las obras de infraestructura, porque estamos hablando del desarrollo de Argentina. Sí. Entonces, Atucha 3, el financiamiento de la central nuclear, las represas, el Belgrano Cargas, el San Martín Cargas, acueductos, son todas obras que teníamos proyectadas con este plan de 10 obras que nos financiaba China, que estaba listo para ejecutar. Y que este gobierno las descartó por anular el esquema de obra pública, pero estamos hablando de cosas que tienen un impacto de varias generaciones. Total. Argentina, capítulo 1, infraestructura. ¿Ya tenemos el tema del 2 o no? Lo vamos a guardar. ¿Venís el 18?
Sí, ahí la propuesta también es interactuar. Claro, si quieren saber algo, Exactamente. nos Y- escriben. Porque si no se hace, digo, para que no sea un monólogo, que Sí. sea también más interactivo, era proponer por dónde querían encarar. Uno de las opciones es el tema automotriz, que Sí. es un universo en sí mismo. Hoy Me China gusta. produce el 33% de los autos del mundo, Sí. y de ese 33%, 40 son autos eléctricos. Estamos hablando que si sumás Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, China produce más autos que todos esos países, y eso, Me esas gusta unidades autos. económicas. Ahí puede ser Bien. también un tema, o el tema aeroespacial, donde también China está dando un salto muy importante. Y también es Inteligencia un activo. artificial, nada, Inteligencia artificial. tenemos para rato. Así que bueno, primer capítulo de Argentina. Gracias, Sabino. Nos No, vemos gracias a dentro de 2 lunes. ¿sí? Perfecto, muchas Bueno, gracias. Argentina con Sabino Vaca Narvaja.